Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos dándole continuidad a nuestro servicio del día de hoy. Agradecemos al Señor por la bendición que nos da de tener estos medios y llegar a sus familias, a sus corazones, a sus hogares. Hoy en día, más que nunca, se necesita escuchar la palabra de Dios ante un futuro tan incierto, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo entero. Y por ello es que animamos a que siempre podamos poner atención al mensaje de la palabra del Señor. Así es que desde aquí mi saludo nuevamente a todos los hermanos y personas que se han añadido al inicio de este servicio. Estamos en medio de un proceso electoral, pero en medio de ello eso no debe paralizar nuestra adoración a Dios y nuestro servicio y escuchar su palabra y adorarlo y exaltarlo. Así es que vamos a abrir la Biblia, por favor. Si usted tiene su Biblia ahí en casa, puede abrirla, y si usted no tiene una Biblia, pues en pantalla van a estar los versículos. Vamos a ir al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 20. El Evangelio de San Juan, capítulo 20. Vamos a leer el versículo del 1 al 3 y después vamos a leer del versículo del 11 al 18, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El versículo 11 al 18 dice así en la palabra de Dios: pero María estaba afuera llorando, María Magdalena, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban. Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Que Dios bendiga su palabra. En esta mañana vamos a estar viendo un mensaje, un nuevo amanecer para ti, mujer, porque los textos que acabo de leer tienen que ver con una mujer llamada María Magdalena, con ella, con los discípulos, con el evento glorioso de la resurrección de Cristo, que hace una semana exactamente hemos estado nosotros los creyentes celebrando, una celebración de gozo, una celebración que en todas las iglesias se celebra con mucho gozo recordar, y con mucho gozo nos reunimos, nos hemos congregado, no presencialmente pero virtualmente, y se nota el gozo en el corazón de los creyentes, en el corazón de los hermanos. Pero parece que como que se cierra el día o se cierra ese horario de la mañana y ahí termina la celebración, y no debe ser así. Así es que en estos días, en estos domingos que vienen, vamos a estar compartiendo acerca de la resurrección de Cristo, y para el día de hoy su relación con esta mujer llamada María Magdalena. Después vamos a ver su relación con los dos discípulos de Maús, su relación con Pedro, con Juan, su relación con todos los discípulos, porque con cada uno de ellos Dios
a través de este evento glorioso tuvo un propósito, ¿sí? La gloriosa verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue entendida de inmediato por los discípulos, fue un proceso gradual en el cual ellos fueron comprendiendo, ¿sí? Estas personas estuvieron afligidas y gradualmente se dieron cuenta de que su maestro no estaba muerto, que su maestro estaba vivo. Y qué diferencia fue aquel momento cuando comprendieron plenamente que su maestro había resucitado. Para María Magdalena significó pasar de las lágrimas al gozo, ¿sí? Por ejemplo, para los 10 discípulos significó pasar del miedo al valor. Para Tomás significó pasar de la duda a la seguridad. Así es que, y así hay con cada grupo un significado especial. Por eso vamos a estar compartiendo en estos domingos esta serie acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con las mujeres, ¿sí? Bien, esto fue un proceso gradual de un amanecer, un nuevo amanecer, no solamente para María Magdalena, sino para Juana y para María, la madre de Jacob, como lo dice el libro de Lucas en el capítulo 24, versículo 10. Los evangelios, los 4 evangelios, nos van a narrar en diversos momentos este evento crucial. Y cuando reunimos los 4 evangelios vamos a tener entonces el orden de cómo fue que Jesús se apareció, y se apareció primero a María Magdalena y después a las mujeres y después a los 2 discípulos de Maús y después a los 11 que estaban reunidos, y después tuvo muchas otras apariciones. Entonces, ¿quién era María Magdalena? ¿Quién era María Magdalena? Ella, Magdalena no era su apellido, ¿sí? Sino que ella vivía en una aldea cerca del mar de Galilea que se llamaba Magdala. Entonces, para distinguir a María, porque María era un nombre muy común, entonces le pusieron María Magdalena, ¿sí? De Magdala. Así es que ella fue la mujer a quien nuestro Señor Jesucristo la liberó de 7 demonios. Eso está tanto en Mateo 27:56 como en Marcos 16:9. Y después de esa liberación que tuvo esta mujer, ella se convirtió en una fiel seguidora del Señor. Lo siguió a todas partes, ¿sí? Era una de las mujeres que con sus bienes le servía al Señor, es decir, le asistía en su sostenimiento. Y ella demostró su lealtad permanente al Señor, quien la había liberado de 7 demonios. Entonces, esta liberación, esta libertad que trajo Cristo a su vida, marcó el corazón de María Magdalena, y por eso es que ella le mostró su amor a Jesús, siguiéndolo, sirviéndole, y una lealtad permanente que es muy destacable respecto a los discípulos de Jesús, como Pedro entonces y los otros, que Pedro inclusive lo negó. Pero se remarca lo siguiente de María Magdalena, ¿no? Estuvo al pie de la cruz junto a la madre de Jesús y otras mujeres. Ella vio cuando José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo llevó al sepulcro. Ella estuvo allí presente. Ella vio entonces dónde dejaron el cuerpo sin vida de Jesús, supo en qué sepulcro era, ¿sí? Ella fue y compró especies aromáticas y las preparó juntamente con otras mujeres para llevarlas al sepulcro, y fue la primera persona a quien Jesús se le apareció después de su resurrección, ¿no? Entonces, esta es María Magdalena, para dar una biografía un poco rápida y general acerca de su persona. Pero no estuvo ella sola presente en ese evento, sino que ella fue con otras mujeres. ¿Y quiénes eran esas otras mujeres? El Evangelio de Lucas en el capítulo 24 nos indica que era María Magdalena, era Juana, la mujer de Chuza. Chuza era un encargado de la casa de Herodes. Herodes, el rey, el grande, que degolló a Juan por pedido de su sobrina, porque Juan le declaró su inmoralidad, porque estaba entonces en pecado con la esposa de su hermano. Así es que Chuza servía en el palacio real de Herodes, y su esposa se convirtió en una fiel seguidora de Jesús. Esa es Juana. Y la otra
mujer es María, la madre de Jacobo y de José, ¿sí? Ahora, estas mujeres, Lucas se detiene en el capítulo 8, si usted va al Evangelio de Lucas, capítulo 8, ¿sí? Lucas quiere hacer un alto y resaltar algo especial de estas mujeres en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3, quiero leer. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Sí, o sea, los 12 varones, los 12 discípulos iban con él, anunciando el reino de Dios. Pero el versículo 2 y el versículo 3 dice lo siguiente: y algunas mujeres que habían sido sanadas, unas mujeres sanadas de espíritus malos y de enfermedades, de dos cosas. Unas mujeres a quienes Jesús había sanado de enfermedades, dolencias, problemas de salud del cuerpo, pero había otro tipo de mujeres a quienes él había liberado de demonios, dice. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, dice, ¿sí? Así que aquí está citando Lucas quiénes eran estas mujeres que seguían al maestro, ¿sí? Que le rendían una lealtad en su servicio y le servían, dice, con sus bienes, ¿sí? Con sus propios bienes. Le servían no con los bienes de otros, sino con sus propios bienes, ¿sí? Estas mujeres usaron sus recursos económicos y materiales con libertad y con autonomía, independientemente del medio social en el que vivían, un medio judaico, sí, independientemente de ese medio social. Estas mujeres tenían sus propios bienes y los administraban, y con libertad y autonomía lo usaron para un buen fin. Lo usaban para un buen fin desde que comenzaron a seguir al maestro, ¿sí? Lo usaron para servirle a Jesús en el avance del reino de Dios, ¿sí? Así es que la Biblia nos da un claro ejemplo de cómo en esos tiempos, ¿sí?, estas mujeres tenían esa libertad, esa autonomía. No fue necesario formar un movimiento feminista para protestar en las calles, pedirle a las autoridades de Israel que cambien sus leyes para que puedan usar sus recursos con autonomía. No fue necesario eso. Tampoco fue necesario pedir que introduzcan un lenguaje inclusivo para que logren tener un lugar en la sociedad judía. Nada de eso fue necesario, ¿sí? Ellas usaban sus bienes materiales con libertad, nadie podía decirles nada, lo usaban para una buena causa, para un buen fin, ¿sí? Así es que vemos que la Biblia, ¿sí?, la Biblia nos muestra a nosotros las características de las mujeres y el lugar que la Biblia le da a las mujeres, ¿sí? No como aquellas personas que quieren tergiversar y dicen blasfemias en contra de la palabra de Dios, manifestando que la Biblia anula a la mujer, cuando no es así. Lo dicen porque no saben lo que dicen, lo hablan porque no conocen la palabra de Dios, lo dicen porque no tienen el Espíritu de Dios que los conduzca a la verdad. Pero la iglesia del Señor, a quien Dios le ha confiado su verdad para que sea columna y baluarte de la verdad, nos manifiesta entonces de esta forma, ¿sí?, este testimonio de estas mujeres, ¿sí?, que no necesitaron formar un movimiento feminista. Así es que esa era una introducción. Ahora, a diferencia del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, el Evangelio de Juan se va a centrar solamente en una mujer llamada María Magdalena, ¿sí? Juan, de alguna forma, quiere llamar la atención de esta mujer, a diferencia de las otras que la acompañaron esa mañana del primer día de la semana, de aquel domingo muy de madrugada, aun cuando no salía el sol todavía. Entonces hubo un nuevo amanecer, un nuevo domingo para el mundo entero, ¿sí? Y un nuevo domingo también de resurrección para unas mujeres, ¿sí? Y dentro de esas mujeres, Juan quiere destacar a María Magdalena. Esta mujer, en los primeros siglos, ¿sí?, del cristianismo fue muy recordada, ¿sí? En la iglesia naciente fue María, decían entonces, la primera que vio al maestro resucitado. Preguntaban, ¿cuál María? María, la de Magdala, ¿sí? Aquella a quien el Señor echó fuera 7 demonios. Ella fue la primera que tuvo el privilegio, la bendición de ver a nuestro maestro vivo, ¿sí? Así es que esa fue la noticia que corrió
porque no podía pasar desapercibida dos cosas. Primero, sí, la liberación de 7 demonios, ¿sí? Imagínense, cuando uno mira y lee los evangelios, uno ve cuál era las características de las personas endemoniadas. No tenían control de su cuerpo, no tenían control de su voluntad. Los demonios muchas veces los hacían que se estrellaran contra la pared, que se golpearan, que llegaran a suicidarse, de matarse, ¿sí? Entonces, era una situación muy dolorosa, muy difícil para esta mujer. Pero de esos 7 demonios, Jesús la liberó, ¿no? Ese era el primer momento que no podía pasar desapercibido. El segundo momento fue que el gran acontecimiento de la resurrección de Cristo fue ante los ojos de esta mujer. Ella fue la primer testigo de ese gran acontecimiento. María Magdalena, entonces, vamos a ver 7 aspectos acerca de María Magdalena. María Magdalena va al sepulcro con su dolor. María comunica a los discípulos su desacierto, ¿sí? María Magdalena y los ángeles tienen una conversación. Después María Magdalena y Jesús tienen una conversación, ¿sí? Luego María Magdalena recibe un encargo. Luego María se retira del sepulcro con gozo. Y finalmente María comunica: he visto al Maestro, ¿sí? He visto al Maestro. Esto fue un progreso entonces de llanto, de sufrimiento. Progresivamente fue retomando gozo en su corazón para que esta mujer tuviera un nuevo amanecer gracias al Cristo resucitado. Entonces, María Magdalena primero va al sepulcro según el Evangelio de Juan, y aquí es donde me quiero centrar. La resurrección de Jesús trajo un nuevo amanecer para esta mujer, ¿sí? Que amaneció, ¿cómo amaneció ella? Llena de llanto, de dolor, de lágrimas, ¿sí? Derramando lágrimas que inundaban sus ojos, su rostro, en su mente. ¿Qué era lo que portaba en su mente aquella mañana? Aquella mañana ella portaba en su mente las vívidas imágenes desgarradoras, crueles e injustas sobre la persona de su Señor. Ella había visto con sus propios ojos los momentos del Vía Crucis, había visto el cuerpo del Señor lacerado, clavado en el madero. Esta era la imagen que tenía ella en su mente, en su corazón. Había visto el cuerpo descender sin vida de su Maestro, ¿sí? Y el cuerpo totalmente ensangrentado, lacerado, y vio también el lugar donde lo dejaron. Así que esa era la imagen que cargaba esta mujer. Esa era la imagen que estaba impregnada en su mente, en su corazón. Y el versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 20, entonces dice que ella y las otras mujeres convinieron ir a la tumba temprano el primer día de la semana para demostrar, ¿qué cosa? Su amor por Cristo, completando los preparativos para la sepultura. Porque cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, juntamente con Nicodemo, no tuvieron tiempo para preparar bien el cuerpo, como era la costumbre judía. Así es que, ya que tenían la fiesta del sábado y tenían que guardarlo, entonces María Magdalena con las otras mujeres por eso compraron especies, las prepararon y se dispusieron a ir a terminar de ungir el cuerpo de Jesús, ¿sí? Demostrando así también, aún inclusive en ese momento, su lealtad y su amor. Así es que María Magdalena comunica a los discípulos su desconcierto. El versículo 2 y 3 dice: entonces corrió y fue a Simón y Pedro. ¿Por qué? Porque cuando ella llegó a la tumba, al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella corrió, regresó donde Simón y Pedro y les informó entonces que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, ¿sí? Este fue el informe que ella comunica. Al haber visto la piedra entonces retirada del sepulcro, no sabía qué había acontecido. Y Pedro y Juan corren hasta la tumba a ver qué ha sucedido, y ellos también. Pedro primero mira dentro del sepulcro, ve los lienzos, ve la tumba vacía, ve el sudario, sí, ahí colocado en el sepulcro. Después Juan también, y se retiran, ¿sí? Se retiran de allí
Eso es lo que comunica la palabra de Dios de los versículos del 3 al 10, ¿sí? Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero Juan nuevamente toma atención con María Magdalena. Y el versículo 11 dice entonces así: pero María estaba afuera llorando. O sea, María regresó nuevamente a la tumba, ¿sí? Se quedó parada en la tumba afuera, ¿sí? Llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera del otro, a los pies donde el sepulcro, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, ¿sí? Entonces aquí María Magdalena tiene un contacto con los ángeles. Uno de ellos le habla. Los otros evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, entonces también dan mayor información si uno quiere revisarla, pero vamos a centrarnos exclusivamente en lo que dice Juan, ¿sí? Cuando María estaba allí, entonces, que es preparada, juntamente portando las especies para ungir el cuerpo de Jesús, ¿sí? Se dio cuenta que el cuerpo no estaba, y en sus palabras decía: se han llevado al Señor del sepulcro, o sea, se han robado el cuerpo, ¿sí? Así que vino a su mente que la maldad de aquellos que habían pedido crucificarlo no había parado, y que ella pensaba entonces que aún se habían llevado el cuerpo para desaparecerlo, pero aún no sabía entonces ella dónde estaba el cuerpo de Jesús. En medio de su llanto, en medio de su dolor, con las especies en sus manos, ella mira hacia adentro, ¿sí? Quizás de repente para ver con esperanza si es que el cuerpo aparecía, pero la realidad no había cambiado, el sepulcro estaba vacío, ¿sí? En su lugar, lo que ella vio fue a dos ángeles vestidos de blanco. Eso es lo que revela entonces el Evangelio de Juan, ¿sí? Dos ángeles con vestiduras blancas que estaban allí sentados, ¿sí? Entonces, en su lugar ella ve a estos seres angelicales, quienes le hacen preguntas. Y cuando uno mira el Evangelio de Lucas, entonces una de las preguntas que le hace dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sí? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba en Galilea. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron, ¿sí? Mujer, ¿por qué lloras? Y María Magdalena da la respuesta entonces: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella de alguna manera quería saber dónde estaba el cuerpo sin vida. Ella fue por un cuerpo sin vida para ungirlo, ¿sí? Para honrarlo, para adorar un cuerpo sin vida, de alguna manera, seguir sirviéndole al Señor. Y después de esto, Juan abrevia la narrativa y pasa del encuentro de María Magdalena y los ángeles, pasa al encuentro de María Magdalena y Jesús, del versículo 14 al 16. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, ¿sí? Y yo lo llevaré. Entonces, María se dio cuenta que había una tercera persona allí. Pensó que era el hortelano, ¿sí? Pero era Jesús, pero ella no se había dado cuenta, ¿sí? Y esto nos da a nosotros una verdad de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, ha tenido el aspecto del cuerpo de un ser humano, ¿sí? Porque ella lo vio como si fuese el guardián del sepulcro, ¿no? El hortelano, el que cuidaba allí, sí, el jardinero, perdón, ¿no? Que cuidaba y hacía mantenimiento al sepulcro, el hortelano. Y Jesús pregunta, le hace la misma pregunta que hicieron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Jesús hace una pregunta: ¿a quién buscas? No pregunta ¿qué buscas?, sino le dice: ¿a quién buscas? Ella estaba buscando, ¿sí?, un cuerpo sin vida. Ella no fue a buscar a una persona, pero Jesús le pregunta: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y María responde: si tú le has llevado, dime dónde está, ¿no? María estaba decidida a encontrar el cuerpo de su maestro sin vida, ¿sí? Y Jesús mismo, amados hermanos, ¿sí?, le va a responder a María sus interrogantes y le pondrá así fin a su llanto, fin a su lamento, fin a sus confusiones, fin a su religión,
fin a su lamento entonces y fin a un amanecer lleno de dolor, de lágrimas y de recuerdos entonces fúnebres. Jesús mismo le va a poner fin a todo esto. Pero si María se hubiese dado cuenta de que Jesús estaba vivo, ¿sí?, habría estado alabando al Señor en lugar de estar llorando, ¿sí? Si ella hubiese recordado realmente y hubiese creído la palabra que Jesús les compartió cuando él estaba con vida, ¿sí?, y al ver la tumba vacía, al ver los lienzos allí, entonces, y al escuchar el testimonio de los ángeles, ella hubiese detenido su llanto y se hubiese dado cuenta que debería haber estado alabando en lugar de estar llorando. Pero este era su proceso hacia un nuevo amanecer en su corazón, no solamente un nuevo amanecer mental, intelectual, sino un nuevo amanecer completo en la vida de María, ¿sí? María, como le digo, había visto la evidencia de la tumba vacía, pero esta no pudo convencerle totalmente en su corazón, faltaba algo, una evidencia mayor para derribar sus dudas, ¿sí? La evidencia física del sepulcro vacío no pudo cambiar el corazón de María, ¿sí?, de María Magdalena. Solo la presencia del Cristo resucitado hizo este cambio radical y total en María Magdalena, ¿sí?, y trajo un verdadero amanecer para esta mujer. Hasta ese momento, María Magdalena no había visto al Señor resucitado, ¿sí? No había visto al Señor resucitado. Jesús la llama de atrás y le llama por su nombre, ¿sí? Y por eso dice el versículo 16, Jesús le dijo, María, volviéndose, dice ella, ¿sí? Volviéndose ella, dice, le dijo Raboni, que quiere decir maestro, ¿sí? Jesús la llama por detrás y la llama por su propio nombre. Obviamente María tuvo que reconocer la voz de su maestro, la voz de Jesús, ¿sí? Y por eso es que ella exclamó con gran asombro y gran gozo y dijo Raboni, una exclamación que quiere decir mi maestro, ¿sí? Estas dos palabras, mi maestro, estas dos palabras anuncian el gran hecho de que Cristo ha resucitado y que María lo ha visto, ¿sí? Que María Magdalena lo ha visto. Este fue entonces la evidencia de el Cristo resucitado, la evidencia del Cristo vivo, la evidencia de una fe y de un nuevo amanecer en un Dios vivo, ¿sí? Esta declaración, tanto de los ángeles, ¿sí?, al dirigirse a las mujeres, porque no solamente fue a María, Juan enfoca en María, pero la declaración de los ángeles fue a todas las mujeres, y después la declaración que Jesús le hace a María, ¿sí?, nos manifiestan que la Biblia, ¿sí?, como la palabra de Dios, nunca excluye a las mujeres del ministerio de Jesús. Nunca excluye a las mujeres, nunca las considera de una menor importancia. El Señor le dio el privilegio por encima de Pedro, por encima de Juan, por encima de todos los demás discípulos que lo siguieron, ¿sí? Por encima de todos ellos, que se esperaría que fuese a ellos a quien se les tenía que haber presentado primero. Pero Jesús decidió, en su soberana voluntad, darle este privilegio a María Magdalena, a una mujer. Primero a ella, después Jesús, cuando las otras mujeres iban de regreso de camino, ¿sí?, Jesús se les apareció también a ellas y las saludó, y esas mujeres se postraron y adoraron al Cristo resucitado. Fue a las mujeres a quienes primero Jesús les regaló este privilegio para darle un lugar de importancia a la mujer, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, aquellas personas, hermanos o hermanas que se dejan influenciar por los comentarios de personas que no conocen la verdad, de personas que no conocen la palabra de Dios y que dicen que la Biblia, ¿sí?, debe ser retirada porque denigra a la mujer, porque no le da el lugar a la mujer. Es todo lo contrario. Ante un evento tan glorioso, ¿sí?, este es el evento, hasta el momento, el evento más glorioso, ¿sí?, en la existencia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el segundo en importancia, el primero en importancia total, ¿sí?, está por venir, que será
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero este evento glorioso de que Jesucristo se levantó de entre los muertos, venciendo al pecado, a la muerte, y aquel que tenía el imperio de la muerte, Satanás, ¿sí? El Cristo vivo, primero se le presentó a estas mujeres, ¿sí? Primero se le presentó a estas mujeres. Así es que la Biblia nunca excluye a las mujeres y nunca las pone en un menor lugar, ¿sí? Dios las consideró y les regaló este privilegio, ¿sí? Este privilegio a estas mujeres. Y Juan resalta a María Magdalena dentro de este grupo, ¿sí? Entonces, después de esto, de este progreso que vino aclarándose en el corazón de María Magdalena, de llanto, de desconcierto, de desesperación, de dolor, de vívidas imágenes, hasta que escuchó, no solamente vio el sepulcro vacío, no solamente vio los lienzos ahí, no solamente escuchó el mensaje de los ángeles, ¿sí? Que le dijo, ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? ¿Sí? No solamente escuchó este mensaje, y eso no era suficiente para ella. Tenía una creencia hasta ese momento, una creencia intelectual, como muchas mujeres tienen una creencia intelectual nada más. Pero Jesús coronó, ¿sí?, un nuevo amanecer para esta mujer, presentándosele vivo, ¿sí?, presentándosele vivo. Ahora que ya ella, que Dios ha cambiado su lamento en gozo, ahora entonces María Magdalena recibe un encargo de parte de Jesús. Dice el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿sí? Así que Jesús le da un encargo a esta mujer, ¿sí? Primero que todo le dice, suéltame, ¿sí? Eso es lo que le quiere decir cuando le dice no me toques. No le está diciendo que no lo toques, sino que lo que da a entender el griego aquí del original es que lo suelte. Ella se había aferrado porque no quería perderlo nuevamente de vista, ¿sí? Ya lo había encontrado, ¿sí? Ya se le había presentado, Jesús no lo quería perder nuevamente. Y lo que Jesús le dice es, deja, María Magdalena, de aferrarte a mí, ¿sí? Deja de aferrarte a mí y más bien ve y comunícale esto a mis hermanos, ¿sí? Comunícale esto a mis hermanos, que yo voy a subir a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios, ¿sí? Así es que con este detenimiento que el Señor le hace a María Magdalena, ¿sí?, le está haciendo ver que en su cuerpo glorificado tiene que volver al Padre, y tiene que volver al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo que ha prometido, ¿sí? Y que por medio del Espíritu Santo es que tendrían comunión eterna y permanente con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Con el Padre y con el Hijo. Ya no sería una comunión temporal, ¿sí? Porque esto fue temporal. Estas apariciones del Cristo resucitado fue temporalmente, fue más o menos durante 40 días, ¿sí? Pero Jesús tenía que subir y ascender al cielo para enviar al Espíritu Santo, para que la comunión de todos aquellos que ponían su fe en Cristo Jesús no sea temporal, sino permanente, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Ve a mis hermanos, le dice, y diles, ¿no? Ya no solo era una orden del ángel, porque el ángel cuando se le presentó, le dijo, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho, eso está en Mateo 28, ¿sí? Ya no solamente era la voz del ángel, ¿sí? Ya no solamente era la tumba vacía, ya no solamente eran los lienzos y el sudario en el sepulcro, ya no solamente era el recuerdo de lo que el maestro había dicho, sino que ahora ella escuchó la voz de su Señor, ¿sí? Reconoció la voz de su Señor y volvió su mirada y vio al Cristo resucitado, lo adora, no con las especies que ella había preparado para un cuerpo muerto, ¿sí? No, sino que ahora adora a un Dios vivo y recibe finalmente el encargo de un Cristo resucitado. Ve a mis hermanos, ¿sí? Es la primera vez que Cristo llama a los creyentes mis hermanos, dándoles participación igualmente en su reino, ¿sí? Así es que finalmente, hermanos y hermanas que me están escuchando, ¿sí?, María Magdalena se retira del sepulcro, pero se retira con gozo. El versículo 18 dice,
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas, ¿sí? Por un lado, las especies y los ungüentos que María portaba quedaron a un lado, pues simbolizaban el final de la existencia del Señor. Quiso hacer del cuerpo, María Magdalena quiso hacer del cuerpo de su Señor sin vida el objeto de su adoración, de su refugio, para vivir los recuerdos pasados de lo que Él había hecho por ella, de todo lo que ella había aprendido de Él, ¿sí? Portando entonces esos ungüentos, ¿sí? Iba entonces con esa intención en su corazón. Y estas condiciones, bajo estas condiciones, el testimonio de María sería el siguiente. Ella podría haber dicho estas cosas limitadas, ¿sí? Jesús hizo muchos milagros. Jesús en mí también hizo un milagro, me liberó, ¿sí? Yo tenía más demonios que otros, pero aún sin importar la cantidad de demonios que yo tuve, Jesús me liberó de todos ellos, ¿sí? Y me sanó, me devolvió la vida, ¿sí? Pero ahora Él está muerto. Pueden ir a verlo al sepulcro, ahí está. Yo siempre voy y le llevo flores para honrar su memoria, ¿sí? Y ahí está entonces su cuerpo sin vida. Ya no puede hacer más milagros, pero sin embargo podemos ir a llevarle flores y cuidar y limpiar el sepulcro. Ese hubiese sido su testimonio de ella, ¿sí? Pero mis hermanos, sí, ese amanecer cambió para María después que vio al Cristo resucitado, el Dios vivo, de quien nosotros siempre entonces sabemos que va a traer un nuevo amanecer para todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Para ti, mujer, sin importar el dolor, la circunstancia, la situación del amanecer lúgubre, del amanecer oscuro, del amanecer lleno de problemas, ¿sí? Sin importar qué tan gris sea tu amanecer, hay un Cristo resucitado que está esperando que tú pongas y vuelvas tu mirada hacia Él, para que tu amanecer cambie de ser un amanecer de llanto a ser un amanecer de esperanza y de gozo, ¿sí? Dios, que es fiel, cambió el lamento de esta mujer en gozo al momento de que vio a Cristo resucitado, ¿sí? María Magdalena ya no portaba las especies, sino que ahora tenía que portar otra cosa. Tenía que portar un mensaje, tenía que portar las buenas nuevas, ¿sí? El mensaje que ella llevaba era: he visto a mi Señor, he visto al Señor, lo he visto, está vivo, no está muerto, ¿sí? Su mensaje se centraba en el Señor resucitado, en Cristo que está vivo. Ella fue entonces a los discípulos con un mensaje: nuestro Señor no está muerto, no está en la tumba, está vivo, ¿sí? Ese fue el mensaje que ella empezó entonces a compartir. Su mensaje entonces fue: yo lo he visto, ¿sí? Mi Señor está vivo. Ella llevaría siempre en su corazón aquella visión, aquella imagen, aquella primera plática del Cristo resucitado que la llamó por su propio nombre, ¿sí? No tenemos entonces que ir, le decía a las personas a quienes le testificaba, no tenemos que ir ya al sepulcro, el sepulcro está vacío, ¿sí? Tenemos que ir ahora a Galilea, allí se presentará, tal como nuestro Maestro lo ha prometido. Ese era el testimonio que esta mujer tuvo que compartir, ¿sí? Así que, mis hermanos, Dios usó a una mujer para ser la primera que vio a su Hijo resucitado y para que porte las buenas nuevas, ¿sí? Portadora de un nuevo mensaje de esperanza, fue lo que Jesús le encargó a María Magdalena para que vaya a unos discípulos que estaban sin esperanza, descorazonados, para entregarles un mensaje. Y estos discípulos, cuando le escucharon, dijeron: esto es una locura. No creyeron, ¿sí? Tuvieron después ellos mismos que verificar. Y por eso Jesús los reprendió, le dijo: son incrédulos. Pero María Magdalena llevó este mensaje, ¿sí? El anuncio fue de dos partes, para terminar. Ella anunció dos partes su mensaje. He visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, dice el versículo 18. Primero que todo, entonces, María da testimonio: yo he visto al Señor resucitado, yo he visto al Señor vivo, ¿no? Era lo primero que María tenía que haber relatado, ¿sí? Su testimonio, ¿sí? Y luego transmitir el mensaje que Cristo le había encargado, ¿sí?
para sus discípulos. Es la misma forma como nosotros también el día de hoy compartimos, ¿sí? Testificamos, por un lado, nuestra experiencia con Cristo, pero también transmitimos el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Este mensaje que Cristo le entregó a María Magdalena, ella tenía que llevarlo, ¿sí? Y hoy nosotros tenemos el mensaje de Dios aquí en toda la extensión de la Biblia para transmitirlo, para compartirlo. Entonces, dos cosas somos las que compartimos: nuestra experiencia con Jesucristo y también su palabra que Él nos ha encargado, ¿sí? María Magdalena comunica a los discípulos: he visto al Maestro. Para ver un nuevo amanecer, mis hermanas, hay que dejar de ver las circunstancias mortificantes, porque no está en ustedes lograr cambiarlas, ¿sí? No está en ustedes lograr cambiar las circunstancias de su hogar, de su familia, de diferentes situaciones. Para ver un nuevo amanecer tiene primero que poner sus ojos no en cualquier Dios, no en cualquier imagen, ¿sí? Tiene que poner su mirada solamente en un Dios, el Dios vivo. Poner su mirada en aquel que salió de entre los muertos al tercer día y resucitó. Ese es Jesucristo. Si usted quiere realmente tener un nuevo amanecer, su fe tiene que estar centrada en Cristo Jesús, ¿sí? Puede llorar por las situaciones que esté atravesando, pero en medio o dentro de ese sepulcro de su dolor, de su llanto, de su frustración, ¿sí? Usted debe escuchar la voz de Dios. Y hoy se escucha la voz de Dios a través de su palabra. Dios no ha dejado a nadie sin palabra. Él ha dejado la Biblia, que es la palabra de Dios, para que podamos escuchar su voz en medio de llanto, de dolor, de frustración, de problemas, de enfermedades, de diferentes situaciones. Si estás dentro de un sepulcro de tus experiencias, tienes, mujer, que escuchar la voz de Dios, ¿sí? Mire, los ángeles fueron portadores del mensaje que escuchó María Magdalena. Después Jesús le habló a María Magdalena y ella dejó de poner atención a sus circunstancias y oír la verdad de la palabra de Jesús. Ese fue el final de su llanto sin esperanza, ¿sí? Ese fue el final de su llanto sin esperanza. A partir de ese momento hubo un nuevo amanecer para María Magdalena, el cual ella, en obediencia a su Señor, empezó a compartir a otros su testimonio y las mismas palabras que Jesús le encargó, ¿sí? Compartió el gozo de su fe en un Dios vivo y no en un Dios muerto, ¿sí? En un Dios vivo y no en un Dios muerto. Finalmente, mis hermanas y mis hermanos, no se trataba tanto del dolor de María Magdalena, no se trataba tanto de su decepción, de no encontrar el cuerpo sin vida de su maestro, ¿sí? No se trataba tanto de ella, sino más bien se trataba de Dios y de sus planes. Se trataba de Dios y de sus planes. Dios se propuso usar su vida, usar ese amor que ella tuvo siempre por Jesús, ¿sí? Dios se dispuso a usar a esta mujer, ¿sí?, para el avance de su reino, para que ella sea portadora del mensaje de un Dios vivo, ¿sí?, de un Dios vivo. Con esto quiero terminar, que se trataba de los planes de Dios, no tanto de ella, ¿sí? Y esta mujer fue obediente, se dejó usar por el Señor, fue y cumplió el mandato que Jesucristo le había encargado de ir y anunciar estas buenas nuevas, ¿sí? De ir y anunciar estas buenas nuevas. Hoy Dios conoce el corazón de muchas mujeres, de muchas madres de familia, de muchas viudas, de muchas madres que han perdido a sus hijos, de muchas mujeres que se han quedado sin el esposo, de muchas mujeres que son maltratadas por los hombres, de muchas mujeres violadas, abusadas, de muchas mujeres que son tenidas en poco, de muchas mujeres que sufren violencia verbal, física, emocional, económica, de muchas mujeres que sufren violencia psicológica inclusive, ¿sí? Y de ese pecado y de esas circunstancias, el enemigo, el mundo, se quiere aprovechar para levantar y seguir avanzando con movimientos feministas, para alejar a las mujeres de Dios, para alejar a las mujeres de la verdad,
para alejar a las mujeres de un Dios amoroso, misericordioso, que perdona, que consuela, que trae esperanza, ¿no? Entonces, frente al avance de toda esta situación de la cual el enemigo se quiere aprovechar y usa a movimientos políticos, ¿sí?, para que se unan a sus propuestas, ¿sí? Pero ¿saben qué, mujeres? La Biblia les presenta una mejor esperanza, porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado aquel que ha puesto sus ojos en Cristo Jesús. Bienaventurado y bienaventurada aquella mujer que ha puesto en Dios su esperanza, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios eterno, glorioso, ¿sí? Este Dios que sigue siendo el mismo quiere usar hoy tu vida, mujer, ¿sí?, para que tú experimentes primero un nuevo amanecer, lleno de esperanza, en un Dios vivo, no en un Dios muerto, ¿sí?, y para que lleves las buenas nuevas a otros. Hoy Dios, cuando los planes demoníacos avanzan con sus agendas globalistas, legalización del aborto, alterar el diseño original de la familia, del matrimonio, promulgar leyes en contra del diseño original del género, hombre y mujer, hoy el Estado avanza con sus planes educativos en tus niños, con un lenguaje inclusivo, enseñándoles a usar libertinamente su sexualidad. Hoy, cuando todas estas cosas avanzan, hoy Dios quiere levantar mujeres como María Magdalena y como otras mujeres que están en la Biblia, ¿sí?, como ejemplos de depositar su fe en Dios, de no seguir lamentándose, de no seguir llorando, de no seguir frustradas, ¿sí?, de no buscar un cuerpo sin vida para adorar a una religión, ¿sí?, sino de que se levante entonces mujeres que puedan tener un encuentro con un Cristo resucitado, con un Cristo vivo, ¿sí? Hoy Dios quiere usar tu vida, mujer, para que tú seas una portadora de la palabra de verdad y llevar a tu familia un nuevo amanecer, ¿sí?, un nuevo amanecer. Hoy Dios está buscando en nuestra nación y en el mundo entero mujeres que dispongan su corazón para mostrarle a Dios su amor, su fidelidad, que no importa que avancen todo lo que quiera el mundo, ¿sí?, con sus planes maquiavélicos, pero que hayan mujeres en cada hogar, en cada familia, que avancen con los planes eternos de Dios, con los planes gloriosos de Dios, ¿sí? ¿Y sabe qué puede hacer eso posible? Solo el gran evento de la resurrección de Cristo, ¿sí?, trajo este nuevo amanecer al corazón de María Magdalena, y solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae un nuevo amanecer para toda mujer que quiere liberarse de todas estas penumbras, de toda esta esclavitud, de toda esta situación, ¿sí?, de pecado, de toda esta situación entonces que no brinda ninguna esperanza verdadera. Solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede traer esperanza. El Cristo vivo cambió a María Magdalena. El Cristo vivo también puede cambiarte a ti, mi hermana, cambiar tu corazón, llenar tu corazón de alabanza, de gozo, ¿sí?, para que tú seas una portadora de este glorioso mensaje, de esta gloriosa verdad. ¿Sabes quién va a respaldar tu mensaje? Dios va a respaldar tu palabra, ¿sí?, lo que tú compartas, lo que tú anuncies. ¿Por qué? Porque Él es el autor de este mensaje, ¿sí?, glorioso. Ningún gobierno, ninguna autoridad, ningún rey, nadie, ¿sí?, va a poder detener esta verdad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que trae para toda mujer, para toda adolescente, para toda joven, para toda madre, ¿sí?, para todo varón también. Pero hoy el mensaje está centrado un nuevo amanecer para ti, mujer, y solamente un Cristo resucitado puede traer un nuevo amanecer para muchas mujeres. Que Dios les bendiga. Y bendecimos tu santo nombre por tu palabra gloriosa que está aquí, Señor mi Dios. Esta verdad que nadie puede, Señor mi Dios, borrar de las Sagradas Escrituras. Por siglos han querido los hombres cambiarla, eliminarla, anularla, tergiversarla. Pero tú has mostrado tu poder y tu autoridad, Señor mi Dios, por encima de todos los poderes humanos. Y tu palabra sigue permaneciendo fiel y verdadera por los siglos de los siglos, Señor. A esta verdad nos aferramos nosotros, no a la verdad que los hombres proclamen, porque cada hombre proclama su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Señor mi Dios,
oro por muchas mujeres para que no se unan a estos movimientos feministas, sobre todo las jóvenes, las señoritas. Y Señor mi Dios, para que haya mujeres sabias en cada hogar, mujeres llenas de Dios, mujeres sabias, mujeres con un corazón entregado a tu palabra, mujeres que estén de rodillas, mujeres que estén hambrientas de conocerte más, para que con toda esa sabiduría sean las mujeres que tú uses en cada hogar, en cada familia, Señor, trayendo buenas nuevas y siempre proclamando un nuevo amanecer para su familia. Gracias, Señor mi Dios, bendice a las mujeres, cambia su lamento en baile, Señor, seca sus lágrimas, sánale sus corazones, venda sus heridas, Señor. Tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios que sana a la perniquebrada, que alimenta a la necesitada, que trae, Señor mi Dios, palabras de vida eterna para un corazón quebrantado. Señor mi Dios, oro por todas las mujeres de nuestra nación, Señor, para que se unan a la verdad y la verdad las haga libres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos y mis hermanas, ¿sí? Que Dios los bendiga, ¿sí? Que Dios les bendiga. Esta es una serie que estamos comenzando acerca de las implicancias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que Dios les bendiga a todos ustedes, damas, señoritas, adolescentes, niñas. Estaremos orando siempre para que veas que tienes un Padre celestial que te cuida como a la niña de sus ojos. Nos estamos viendo y que el Señor tenga misericordia de nuestra nación. Bendiciones para todos. Muchas gracias.